Dios. Te bendecimos, te glorificamos. Te damos la gloria y la honra una vez más, Padre amado, en esta preciosa mañana del Señor. Sí, Señor. Oh, te damos gracias, te damos gloria, te damos honra. En esta semana ha pasado una palabra gravitando varias veces en mi mente, en mi espíritu. Y quiero dejarla para cada uno de los que estamos aquí y de los que están conectándose en esta hora. Se encuentra en Gálatas 6:9, que dice, y la leo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo: no nos cansemos, pues, de hacer el bien, porque a su tiempo segaremos si no desmayamos. Esa palabra ha estado gravitando en mí en varias ocasiones, y yo le decía al Señor, ¿qué pasa en mi espíritu? Poderoso Dios. Pero cuando la palabra nos habla de no nos cansemos, Dios está reconociendo el cansancio tuyo y el mío. Es por eso que Dios no ignora el cansancio de cada uno de nosotros como servidores, como hijos suyos. Pero tu lucha y tus lágrimas, Él tampoco las ha pasado por percibido. Él sabe que hay días en los que uno siente que ya uno no puede más. Amén, aleluya. Pero ese es un mandato, es también una invitación, que no permitas que ese cansancio te robe la obediencia ni la fe. Porque muchas veces nos estamos agobiando en el sistema, pero Dios está mirando tu esfuerzo. Hacer el bien es un esfuerzo, pero tiene un propósito. Hacer el bien te puede incluir varias cosas. Seguir creyendo cuando no ves los resultados. He tenido sueños que han confirmado lo que Dios ha depositado en mí, o la palabra que ha sido desatada sobre mí, pero he perseverado aún cuando no he tenido fuerza. Mantenerse firme cuando Dios está ahí. Cuando otros retroceden, tú estás pendiente a hacer las cosas de Dios. Amar aunque nos duela, aunque nos cause dolor, hay que amar. Servir cuando nadie nota que uno está dando el servicio o sirviendo a otros. Es obedecer cuando no entiendes lo que estás haciendo, pero estás obedeciendo. Dios está llamando para perseverar, porque cada acto de fe está sembrando para lo eterno. Cada vez que nosotros hacemos la obediencia al Señor, estamos sembrando en lo eterno. Porque a su tiempo vamos a cegar. Y cuando decimos aquí, la clave en esto es que Dios a su tiempo es, el tiempo de Dios es perfecto. No es a tu tiempo, no es al mío, es al tiempo de Él. Dios quiere darte la cosecha completa. Y aquí está la clave. A veces parece que nada cambia, pero el cielo nunca está inactivo a favor de tuya, ni a favor mío. Dios está preparando esa cosecha mientras tú y yo seguimos sembrando. Porque si tú y yo no seguimos sembrando, la cosecha se estanca. Pero la cosecha está preparándose para ti y para mí. Por cuanto nosotros vamos hacia adelante, vamos sembrando la palabra del Señor. Segaremos, es una promesa que es segura. Porque no es quizás, ni es que a lo mejor se va a acordar de ti. Es una cosecha segura. Cuando dice segaremos, es una garantía divina. Y lo que Dios promete, Dios lo cumple. Pero hay una cosa que termina ese versículo. Es si no desmayamos. Si tú y yo no desmayamos, la condición que Él está poniendo en este versículo es perseverar. Es la única forma de perder la cosecha, si tú y yo nos rendimos. Ahí perdemos la cosecha. Pero mientras perseveramos, el enemigo no puede quitarte esa bendición. El enemigo tratará de intentar cansarte para que tú sueltes lo que has sembrado hoy. Y esta mañana, el consejo de la palabra de Dios, de parte de este pastor Manuel Cancer, es que no te rindas. No sueltes lo que sembraste. No abandones lo que Dios ya te prometió. Bendiciones, mi esposa, con la palabra del Señor, con ustedes,
en esta preciosa mañana mi esposa Maribel Cancel. Poderoso Dios. ¿Cuántos estamos más que gozosos Gloria en al esta Señor, mañana? aleluya. Amén. ¿Cuántos Te estamos alabamos, más te que bendecimos. gozosos? Amén. Amén, aleluya. ¿Cuántos Gloria estamos al que vive para siempre. regocijados en esta mañana de poder estar aquí una vez más? Aleluya. Y también aprovechamos la oportunidad para Aleluya. saludar a través de, aleluya, de los medios a todos aquellos que se han conectado o se conectarán. El ministerio o Rema Ministry está aquí en la ciudad del Tonas, amén, Gloria al que vive para siempre. para hacer aquello que Dios nos ha pedido hacer. En esta mañana estamos más que regocijados Santo Dios. por la bondad de Dios, porque definitivamente las misericordias de Dios se renuevan cada día. Yes. Y sabemos que hay tantas personas que necesitan una oración, necesitan fuerzas nuevas en este día. Estamos desde temprano clamando y orando. Y entendemos que hay ciertas necesidades. Tenemos una amada pastora quien está en Puerto Rico ahora mismo, pasando una situación donde necesitamos que como pueblo nos unamos. Primeramente, ¿verdad? Que Dios le dé la fuerza y la fortaleza, la paz que necesita en este momento para que pueda pensar, para que pueda, ¿verdad? Tener o ver a Dios obrando o guiándole en medio del proceso. Y sobre Amén. todo hemos estado lanzando una palabra de sanidad, de vida sobre la vida de su hijo. Así que, Señor amado, damos gracias, Señor, porque Dios es bueno, aleluya. Amén. También estuvimos anoche compartiendo, ¿verdad?, con unos amados pastores que también llevan poco tiempo en la ciudad ministrando. Fue un tiempo de coinonía, de regocijo, ¿verdad?, poder compartir Aleluya. con ellos en una conferencia que estuvieran ellos dando. Me encantó el tema, modo avión. Así que damos gracias al Señor por la vida de estos pastores, quienes, aleluya, están, como te dije, iniciando. Así que deseamos lo mejor para ellos. La pastora Amy Sepúlveda, su esposo, allí, ¿verdad? Estuvimos compartiendo con otros pastores también que conocemos en el área. Fue un tiempo de gran regocijo, aleluya. Y algo tan lindo, poder reconocer que la convivencia sana, el testimonio sano de un matrimonio es tan importante, porque realmente no podemos proyectar algo que en nuestros propios hogares o en nuestros propios matrimonios no se está viviendo. Creo realmente que el matrimonio o la manera como nosotros nos proyectamos como matrimonio dice tanto y afecta para bien o para mal nuestros matrimonios. Así que algo que tenemos que tener claro es eso, que es importante la restauración familiar, es importante la relación matrimonial para poder, ¿verdad?, proyectarnos correctamente. Así que si usted, ¿verdad?, está pasando por una situación, oramos a Dios para que les ayude. Hay algo que siempre me ha gustado, se me pasa el nombre ahorita de este pastor y doctor, ¿verdad?, que habla de la familia, Sixto Porra. Me encanta una parte que él dice en uno de sus libros cuando habla del matrimonio, donde él expresa que si nuestros autos se descomponen, nosotros no los desechamos, porque todos los días usted no sale a la calle a buscar un carro nuevo. Si su carro tiene alguna, ¿verdad?, alguna situación mecánica que atender, lo más usual es que uno vaya y busca
un mecánico, busque cómo resolver ese problema, porque realmente usted necesita el auto, pero usted no lo puede desechar porque por el costo, ¿verdad? Que conlleva tener un nuevo carro, así un nuevo auto. Pues de la misma forma, hay situaciones dentro del matrimonio, entre la familia, que también necesitan atención y que nosotros no podemos destruir un matrimonio o desecharlo simplemente porque está presentando un desperfecto en el momento, sino que realmente hay que buscar ayuda, hay que buscar los recursos correctos para que nosotros podamos corregir. Una de las cosas que habla el libro de José Luis Navajo, Lunes con mi viejo pastor, cuando le habla a la vida pastoral, hay un capítulo donde él dice que tu familia es una de las credenciales más poderosas Aleluya. de un ministerio, y ese es su matrimonio. Así que una de las credenciales más poderosas de un ministerio es su matrimonio. Así que yo creo que es algo con lo que tenemos que trabajar, es algo con lo que nosotros tenemos que cuidar, que preocuparnos. Dentro de ese libro él da una anécdota que quisiera leerla, donde él expone la situación de una persona. Y él dice que en una ocasión un hombre decidió llamar a su médico de cabecera porque según él estaba preocupado, muy preocupado por su esposa. Porque según él decía que su preocupación era que su esposa estaba sorda. Porque cada vez que según él llamaba a su esposa no lo escuchaba. Entonces cuando él llama a su doctor bien preocupado, lo primero que le dice, ¿verdad? Estoy preocupado por mi esposa. Necesito que usted venga a mi casa y mire, aleluya, y evalúa a mi esposa porque estoy viendo como que ella está sorda. Entonces, el doctor le dice, bueno, pues vamos a hacer un examen antes de yo llegar allá. Entonces, dice que este doctor le dice, bueno, vamos a ver, llame a su esposa. Entonces, dice, usted llámela. Y él comenzaba a llamar a su esposa a lo que supuestamente le decía, ¿ves? Ella no me está escuchando. Entonces el doctor le decía, ok, varón, no se desespere. Vaya a buscar el teléfono inalámbrico y quédese por el pasillo llamando a su esposa. Y el hombre a voz en cuello, Carmen. Y le decía al doctor, ve, no hay manera, estoy delante de la puerta del salón y la estoy viendo, pero ella no me está escuchando, está de espalda leyendo un libro, la estoy viendo, pero parece que no me oye. A lo que el doctor le dice, pues mira, acércate, entra al salón, acércate a ella y pone la mano sobre su hombro. Entonces, él hizo eso, se acercó a su esposa, puso la mano sobre su hombro, gritándole en la oreja, ¡Carmen! A lo que dice, según el escritor en ese libro, que la esposa furiosa se da vuelta y en ese momento le dice, ¿qué es lo que tú quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ya me has llamado más de 10 veces y te he contestado. ¿Qué quieres? Cada día está más sordo. O sea, el problema no era su esposa. El problema se llamaba proyección. ¿Por qué? Porque no se estaban comunicándose correctamente. Y el doctor le dice, aleluya, que necesitaban comunicarse, necesitaban proyectarse. Y eso es lo que muchas veces, y a lo que el pastor le aconseja
ámala. Y yo creo que una de las cosas, y se mencionaba anoche, que necesitamos entender que la intención es amar, estar dispuestos a amar a pesar de sus defectos, porque amar no es un sentimiento, es una decisión. Así que qué lindo es cuando nosotros podemos decir, aunque no te entienda, aunque, aleluya, hay cosas con las que no estoy de acuerdo, las voy a trabajar, pero te voy a amar. Amén. Así que en esta mañana, cada familia, cada matrimonio, anhelamos lo mejor del cielo para ustedes. Y también aprovechamos la oportunidad para decir, gracias al Señor, terminamos esta serie que hemos estado hablando acerca de ese tema, esperanza contra esperanza. Qué lindo el Señor nos ha ministrado, comenzando, ¿verdad? Desde Rahab, nosotros ahí pudimos ver cómo la gracia de Dios nos alcanza y eventualmente, una vez nos ha alcanzado, nos da una promesa, nos da una palabra, hace pacto con nosotros y nosotros nos encargamos de hacer esa promesa visible. Estuvimos hablando también sobre la vida de Abraham, que encargaba una palabra también, pero en él vemos, aleluya, cómo el carácter formado, dice cómo el carácter es formado, sí, pero también esa lucha del tiempo. Él se veía contra el reloj, como que el calendario ya, aleluya, cerraba diciendo, ya se pasó, pero ese es el momento donde a Dios le place hacer lo que quiso hacer en él. Estuvimos hablando de Job, cómo a veces el enemigo quiere, ¿verdad?, distorsionar nuestra identidad. Porque una vez nuestra identidad es distorsionada, nosotros tendemos a ver a Dios de una forma totalmente diferente, pero ese proceso forma en nosotros todo y nos prepara para poder abrazar, sostener todo lo que Dios quiere darnos. Y terminamos hablando, aleluya, de la persona de Ezequiel. Ahí vimos, aleluya, cómo el Espíritu Santo trae avivamiento y nos conecta con el propósito divino. Así que esto fue una formación desde un alcance hasta aleluya, conexión con el diseño de Dios para nuestras vidas, entendiendo que todo tiene un proceso, porque a Dios le interesa hacernos parte de sus planes. Amén. De alcanzar lo que se había perdido. Así que en esta mañana nosotros vamos a hablar una palabra, ya que el mes de febrero, ¿verdad?, muchos lugares los utilizan para hablar acerca de los matrimonios. Como hemos visto, son muchos los lugares que se han enfocado en el matrimonio, pero hoy yo quiero hablar un poco acerca de la familia como una pausa, pero próximamente, la semana próxima en adelante, estaremos entrando en una nueva serie que ya vamos a estar promoviendo prontamente. Amén. Y esa serie, ¿verdad?, ya tiene su tema y se llama Diseño y Destino. Vamos a estar hablando acerca de, aleluya, de que se hará como Dios lo ha pensado. O sea, confirmando lo que el mismo Dios ha determinado. Se va a basar en Isaías 14:24. Donde ese texto nos dice, se hará como lo he pensado, será confirmado como lo he determinado. Y aquí a los puntos será interpretar lo que es diseño detrás de lo que ya Dios manifestó, entre otros 3 temas. Así que prepárense para esta serie, Diseño y Destino, que pronto estaremos anunciando y que con el favor de Dios estaremos comenzando la próxima semana. También estamos haciendo otros planes, así que manténganse orando por nosotros y a ti en especial. Voy a hablar ahora a aquellos que nos ven a través de las redes. Aparte de que si usted siente la necesidad, ¿verdad?, de ofrendar, de bendecirnos a nosotros, ¿verdad?, para que podamos como ministerio continuar, puede buscarnos a través de la aplicación Tiny.
ahí va a poner Rema Ministry o Rema Church y nos va a encontrar allí. Así que puedes encontrarnos bajo también la dirección 2233 en Banbury Avenue, aquí en la ciudad de Deltona, y puedes allí, desde ahí, realizar cualquier ofrenda, lo que Dios ponga en tu corazón hacer. Pero también queremos hacerte la invitación que si estás llegando a la ciudad, estamos orando al Señor por esa persona de paz y sabemos que esa la vamos a encontrar allá mientras nosotros compartimos, mientras nosotros, ¿verdad? Salimos afuera y conectamos con las personas, pero ese hogar de paz. Así que si tú quieres que nosotros lleguemos a tu casa, estamos dispuestos para compartir un tiempo de coinonía, no de llevar un servicio, pero sí de compartir las palabras y tener ese tiempo también de oración si es que así lo necesitas. Así que en esta hora, ya sin más preámbulo, vamos a entrar en las escrituras y quiero decirte que este tema de la familia tiene un tema muy peculiar, pero creo que también un tema muy necesario, un tema que urge, y creo que hablar del evangelio es necesario, es importante. Hablar de Jesús es sumamente necesario, sumamente importante. Jesús es el centro, es la base, aleluya, Él es el evangelio, aleluya, Él es la razón por la cual estamos aquí y nosotros predicamos la palabra, predicamos el evangelio porque precisamente experimentamos su amor, su cuidado, su gracia, su salvación, y también abrazamos el mandato de ir y predicar el evangelio a toda criatura para que todo aquel que en él crea sea alcanzado. Pero ¿sabes qué? Dentro de todo lo que nosotros hacemos a predicar a Jesús, hay que llevar también un mensaje de esperanza, porque yo creo que también Dios no está tan solo interesado en alcanzarnos a nosotros. Sí, ese es su mayor enfoque, porque Él nos creó con sus propias manos, nos transformó y nos hizo a su imagen y semejanza. Y aunque el enemigo trató de dañar todo lo que Dios hizo, aleluya, en el hombre, lo cierto es que no canceló la intención de Dios, no la pudo cancelar. Y Jesús vino y rescató, dio su vida en sacrificio para rescatar ese diseño y para que el propósito y el plan de Dios se llevara a cabo, aleluya. Pero también dentro de todo eso, aleluya, está la intención de restaurar la familia, de sanar las relaciones, los matrimonios, la comunidad, puesto que Dios nos hizo relacionales. Y es importante no dejar de expresar, aleluya, estas palabras, porque es importante. Así que hoy quizás el mensaje sea diferente, pero no quiere decir que es menos importante. Y vamos a estar hablando de la familia. Vamos a hacer ese paréntesis para hablar en esta mañana un tema que ya Dios lo puso en mi corazón. Quizás en ese momento, aleluya, no pude expresarlo, no porque no quisiera. Muchas veces se ligan tantas cosas, pero lo importante es entender que ese mensaje no era para ese momento nada más. Es un mensaje que todavía hay mucha gente que necesita escucharlo, porque es importante que nosotros volvamos a la mesa. Dios, cuando leemos la escritura de principio a fin, cuando la estamos recorriendo, vemos un momento donde hay una mesa, algo tan importante, algo tan necesario, algo que tiene un principio poderoso y lo vamos a estar desarrollando. Y en esta mañana el tema será la mesa que restaura. Dios quiere que nosotros entendamos este principio, porque muchas familias han abandonado el lugar que debe de ser un momento de compartir, que debe de ser un momento de familia, que debe de ser un momento de restauración, de escuchar, de hacer pacto, de relacionarse. Por eso yo te invito en esta hora
que tú te unas conmigo, vayas a la escritura en Salmos 128, verso 3. Salmos 128, verso 3, y nuevamente vamos a estar hablando ahí sobre la mesa que restaura. Lo vamos a conectar con otras escrituras, amén, otros episodios, para poder presentar el principio que Dios quiere hablar en esta mañana. Y Salmos 128, verso 3 dice: tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa. Tus hijos serán como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Lo voy a leer nuevamente, es un verso pequeño. Tu mujer será como vid que lleva fruto a los lados de tu casa. Tus hijos como plantas de olivo alrededor de tu mesa. Padre, en el nombre poderoso de Jesús, Dios, ya nosotros nos hemos encargado de orar. Ya nos hemos encargado, Señor amado, de poder de presentar esta hora, este servicio, este mensaje. Pero ahora vamos a ir a tu palabra. Y como te hemos pedido que esta palabra fluya con denuedo, fluya con autoridad, fluya de tal manera que todo aquello por lo cual, Señor, tú has puesto en el corazón desatarla, Señor, cumpla el propósito, Señor amado, por el cual tú la depositaste. Esta palabra traiga sanidad, esta palabra traiga restauración, esta palabra traiga convicción y nos ayuda, Señor, a poder conectarnos de una manera, Señor amado, que podamos ver tu propósito, que podamos ver el principio, que podamos ver, Señor amado, que tú estás interesado y que nosotros muchas veces en nuestro descuido, Señor amado, olvidamos principios de aplicarlos de forma que nuestros hogares puedan ser como tú lo deseas y como nosotros también lo anhelamos, Señor. En el nombre de Jesús, alcanza, sana, restaura. Lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Volvemos al tema, la mesa que restaura. Santo. Y aunque esto, o este versículo que acabamos de leer de Salmos 128, verso 3, donde me está diciendo que tu esposa, el salmista está diciendo, tu esposa será como majestuosa vid en los linderos de tu casa, está hablando de un resultado. Y aunque este versículo puede parecer una metáfora, realmente nos está hablando de un diseño divino. Este salmo no tan solo es una poesía para inspirarnos a nosotros por un momento, sino que nosotros podemos ver a través de este salmo, de este verso, la arquitectura espiritual para nosotros como los líderes, como los administradores de la familia que Dios nos ha dado, podamos edificar nuestras generaciones. Que nosotros podamos ver la importancia del matrimonio, que podamos ver la sabiduría, la comunicación sana, como estuve hablando en un principio, el respeto, el entendimiento correcto de los roles, porque cuando tenemos claro el entendimiento correcto del rol de cada uno de nosotros en nuestros hogares, de esa forma se fortalece una casa. Pero mientras muchos han decidido en este tiempo que estamos viviendo concentrarse únicamente en el matrimonio, y cuando digo el tiempo que estamos viviendo, debo de decir en este mes de febrero, donde muchos, ¿verdad?, celebran a los matrimonios, donde algunos se enfocan en la amistad, y qué bueno.
Porque yo creo que el Día del Amor no nació un 14 de febrero. Yo creo que el Día del Amor nació en una cruz cuando Jesús, aleluya, recibió todo el peso de nuestros pecados para restaurarnos, para que nosotros fuéramos reconciliados con el Padre. Esa fue la mejor expresión de amor. Ese fue el día que el amor nació. Es más, el amor nació desde la eternidad, porque Dios mismo no tiene amor, Él es a todo amor. Amén. Y por amor construyó el mundo. Entonces es un mes donde muchos nuevamente se enfocan en el matrimonio. Pero escogemos hoy mirar el cuadro completo. Mirar la familia. Porque aunque el matrimonio encierra un secreto de Cristo y la iglesia, lo cierto es que la familia también debemos de mirarla como un proyecto eterno de Dios. Por eso podemos ver al salmista que utiliza este verso, verso 3 del capítulo 128 para comparar con una vid a los hijos. Y lo cierto es que cuando nosotros hablamos de la vid, esta podemos ver proyectando al fruto. Y el fruto, una vez recogido de la vid, ese fruto no se va a celebrar en el campo. El fruto que nosotros podemos recoger de la vid se celebra en la mesa. Y la mesa en la escritura nunca ha sido un lugar solamente para poder ingerir ciertos alimentos. La mesa en la escritura también nos está hablando de un lugar de pacto, nos está hablando de un lugar de honra. La mesa en la escritura también nos habla de un lugar de revelación. Tan así que el mismo salmista en el Salmo 23, en el verso 5, expresa una palabra cuando dice: aderezas mesas delante de mí en presencia de mis angustiadores. Aleluya. En esa mesa, Él está mostrando la presente dignidad y restauración. David no solo vio una oportunidad para ser alimentado, vio una dignidad que sería restaurada. Vio un momento donde, aleluya, había una recompensa, el cumplimiento de un pacto con aquel que dijo en un momento dado: aunque tengas que pasar por el valle de la sombra y de muerte, recuerda que tienes un lugar en mi mesa. Entonces, más adelante vemos al mismo David, quien también no solo alimentó a Mefiboset. Dice, vamos a hablar más adelante de cómo lo sentó a su mesa continuamente, devolviéndole de igual manera la dignidad a este. Aun cuando seguimos mirando la escritura, podemos ver que cuando Dios estableció la Pascua, cuando el pueblo celebró la Pascua, esta se hizo alrededor de una mesa familiar. Aún la cena del Señor no ocurrió en un púlpito, sino en una mesa compartida. La mesa es el lugar donde el fruto se comparte, es el lugar donde
ese fruto se convierte en vida, donde el amor deja de ser un sentimiento y se vuelve un sustento, donde la gracia deja de ser una teoría y se transforma en diálogo, donde la fe deja de ser un discurso y se convierte en un testimonio vivo. La mesa es el espacio, Yachira. La mesa es el espacio donde lo espiritual deja de ser un concepto. Aleluya. Y se vuelve una experiencia palpable. Y aún más podemos decir de la mesa, que es el terreno donde los hijos echan raíces. Aleluya. Por eso es que el salmista utiliza la palabra como vid de olivo. Amén. ¿Por qué? Porque el olivo es un símbolo de estabilidad. El olivo es un símbolo de longevidad. El olivo es un símbolo de unción, pero también es un símbolo de herencia. Y esto a nosotros nos recuerda que los hijos alrededor de la mesa no son simplemente niños, hijos comiendo, no, sino que son herederos que están recibiendo identidad. Es una generación absorbiendo una cultura. Aleluya. Y es en la mesa donde precisamente por todo lo que te he mencionado, es donde para ellos se forma el carácter, donde ellos sienten la protección, donde se sana el corazón, donde se corrige cualquier narrativa que pueda estar surgiendo. Es la mesa, escucha, donde se afirma el propósito. Es la mesa donde se transmite los valores del reino. Es la mesa donde se establecen principios. Es la mesa, aleluya, como lo vimos en este salmo, donde se describe a una pareja bendecida. No solo, aleluya, a una familia comiendo. Se describe a una familia bendecida. Se describe a una familia que comprendió y entendió el diseño de Dios para sus vidas. Porque Dios creó la familia y su intención era la unidad, era el amor, era el cuidado y era la protección. Pero sin embargo, nosotros entendemos que en el tiempo en que estamos viviendo y le hablamos a la familia, entienda usted que no estamos hablando de una postal perfecta, de una familia perfecta, porque las familias perfectas realmente no existen. Necesitamos hablar desde la familia real, esa familia que cuando se sientan juntos, esa familia que ríe, esa familia real, aquella que discute, aquella familia que hay momentos donde hay tensión, esa familia donde muchas veces aún duele reconocerlo, llegan a expresar el deseo de divorciarse. Donde se vive la desconexión. Y esto es una realidad que no podemos esconderla, porque es una realidad que está aún en este tiempo golpeando a la iglesia con la misma fuerza que el divorcio está golpeando al mundo. Y siendo sincera, entiendo que hay casos de violencia, hay casos de abusos, hay situaciones especiales donde podemos entender que el divorcio puede ser una salida. No debiera. Pero lo cierto es que no estamos aquí para juzgar ninguna condición de tu familia, de ninguna de las familias.
sino estamos aquí para reconocer una realidad que muchos hogares hoy están viviendo, la realidad que muchas familias están viviendo en silencio, situaciones reales, situaciones que a veces se salen de las manos, situaciones de conflictos reales con los hijos, situaciones reales en el matrimonio. Pero también hay otra verdad. Y es que cuando la familia se desmorona, la sociedad entera entra en un caos. Por eso es la urgencia, por eso es tan importante volver al diseño. Porque cada vez que estas cosas están surgiendo, el mensaje que estamos proyectando es contrario a ese evangelio que predicamos, donde decimos que Dios es capaz de restaurar la familia, que Dios es capaz de devolverle sentido a tu vida, de aleluya, de que tú puedas tener descanso, de que tú puedas tener la paz. Así que en esta hora nosotros queremos ayudarte a través de estas palabras, de que no pierdas tu autoridad cuando nuestros hogares reflejen el mismo caos, que nosotros, podemos perder autoridad si nuestros hogares representan el mismo caos que nuestra comunidad está viviendo, que nuestras, aleluya, sociedades están experimentando. Necesitamos regresar a la mesa, necesitamos convertir nuevamente nuestra mesa en un lugar, en un altar de revelación, de reconciliación. Dios nos hace en esta mañana una pregunta. Porque fíjate, no se trata de que si en tu casa hay muchas Biblias, sino de cuánto principio estamos aplicándonos de ellas. Porque muchas veces nuestras mesas se convierten en lugares para simplemente tener un adorno de una vajilla. Pero debe de representar un lugar donde volvamos a sentarnos, ese lugar de revelación, ese lugar de compartir, ese lugar donde podamos expresar el amor y la reconciliación. Por eso la pregunta de Dios para nosotros: ¿estás utilizando las herramientas y los principios que te estoy mostrando en mi palabra? Porque este asunto no se trata sino de aplicarnos esos principios. Aleluya. El mundo lo entiende bien. Mientras la iglesia pierde la oportunidad de sentarse en familia a la mesa, el mundo entiende bien este concepto de una mesa. Santo Dios. Y te lo digo porque muchos de los acuerdos significativos, de contratos importantes, de alianzas que a veces se hacen, aleluya, el lugar escogido no es muchas veces una oficina fría, sino que es el lugar escogido para concretar esos negocios importantes, para concretar esas decisiones, esos acuerdos, esas alianzas, esos pactos. A veces, o la mayor parte de las veces, se hace en una mesa compartida, en algún lugar, en algún restaurante, en algún café. O sea, si para los negocios una mesa es clave, ¿cuánto más una mesa debe de ser clave para la iglesia? No una mesa, aleluya, gloria al Señor, de olvido, sino un lugar donde se unan los intereses, un lugar donde los corazones
hogares sean restaurados. La mesa no puede ser opcional. La mesa de un hogar debe de ser un lugar esencial porque es presencia. Vuelvo y te lo repito. Se trata de reconciliación. Se trata de sanidad. Un lugar donde el corazón puede volver. Donde los vínculos se restauran. Y muchos de los problemas, escúchalo, que enfrentamos hoy nacen precisamente de esto. Hemos abandonado la mesa. Permítame. Aleluya, Dios. Gloria a Dios. Hemos abandonado la mesa. Hemos abandonado la mesa. ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué vamos a hacer? Santo. Porque Dios está en el asunto de recordarnos que es importante volver a la mesa. Y no te voy a decir algo que yo no practico. Porque nosotros sí nos acostumbramos. Siempre ha sido una práctica. Nuestras hijas crecieron alrededor de la mesa. Y todavía hoy, cuando llega la cena, comemos en nuestra mesa. Aleluya. Miren, algo que el pueblo de Dios está perdiendo es un sentido de familia. Mientras que para un profesional entiende y tiene claro que para alcanzar sus metas, sus sueños, su profesión, se requiere de invertir tiempo, dinero y energía, que lleva a veces aproximadamente, si hablamos de un médico, 10 años. Si estamos hablando de alguien que se está preparando para ser un maestro profesional, de un maestro de escuela, es una carrera que puede tomar cerca de 4 o 5 años. Pero para ser padres, casi nadie se prepara. Por eso hay mucha gente que con facilidad se dan a la tarea simplemente de traer hijos al mundo sin entender la responsabilidad, sin comprender el propósito. No existe una escuela donde uno pueda graduarse, aleluya, como un buen padre, como una buena madre, no. Por eso es que nosotros vemos familias numerosas, pero sin embargo la realidad es que para educar a nuestros hijos, para llevar a nuestros hijos, educarlos en el temor de Dios, de manera que ellos alcancen también el reino. Aleluya. Requiere preparación, requiere responsabilidad, requiere de sabiduría, requiere de que nosotros como padres adquiramos recursos. Santo. Pero también la inversión del tiempo en el hogar. Algo que desafortunadamente se ha perdido. Muchas familias quieren buenos hijos, pero están delegando su responsabilidad a la iglesia, están delegando su responsabilidad al sistema escolar. Sí, Señor. Pero la responsabilidad es nuestra. Aleluya. ¿Qué estás haciendo por tu familia? ¿Qué estás haciendo por tu hogar? ¿Cuánto estás invirtiendo? ¿Qué estás alcanzando como recursos para lograr el diseño
diseño de Dios en tu casa, para lograr el diseño de Dios con tu familia, con tus hijos. Porque hubo un tiempo en que la mesa era el corazón de la casa. Pero yo me quería así. Sí, Señor. La mesa no tenía que ser un lugar lujoso, pero era central. Allí en esa mesa era que nosotros cerrábamos el día. Allí se hablaba de cómo nos había ido el día. Hablábamos de cosas que nos estaban afectando, de experiencias que estábamos viviendo. Porque la mesa, vuelvo y te lo digo, no era un lugar simplemente para comer. Era un espacio donde las familias compartían historias, donde había risa, donde había lágrimas. Y aún donde se creaban recuerdos. La mesa era un aula donde se compartían valores, principios. Era un lugar donde no había interrupciones, a diferencia de hoy. Porque esa costumbre que se ha desvanecido en la mayoría de los hogares. Y digo que se ha desvanecido porque estamos viviendo en una cultura donde muchos hogares comer juntos ahora es una excepción a la regla. Los padres salen tempranos a sus quehaceres a trabajar. Los hijos van a las escuelas temprano y muchas veces estos padres trabajan hasta altas horas de la noche y cuando llegan a la casa ya sus hijos están dormidos. Y así siguen pasando los días sin verse, sin escucharse. Entonces yo, como una persona consciente que quiero que la bendición de Dios verla en mi casa una realidad, como decía el salmista, donde la esposa, aleluya, sea como una vid majestuosa, donde los hijos sean como plantas de olivo labrada. Yo me tengo que preguntar, ¿cuándo fue la última vez que yo tomé tiempo para sentarme junto con los míos a la mesa? ¿Ves? Esto es tan espiritual como orar, como leer, como cantar, como ir al templo los domingos. Pero no, hoy cada uno tiene su teléfono móvil. Están presentes físicamente, pero emocionalmente desconectados. La mesa puede estar servida, pero no hay comunión. Y esto quizás en alguna forma para algunos puede sonar un tanto anticuado, pero la única manera de nosotros poder ver nuestros hogares restaurados es volviendo a las herramientas antiguas, a esas que siempre, que toda la vida han funcionado. Si queremos que los hogares funcionen, si queremos que nuestros hogares funcionen, tenemos que volver a la mesa. Amén. Mira, esto es tan importante que según un estudio hecho por el Centro Nacional de Adicciones de Abusos y Sustancias de la Universidad de Columbia, este estudio reveló que los niños que comen regularmente con su familia tienen mayor probabilidad de involucrarse en el alcohol y la droga. Y que los adolescentes que cenan en familia con frecuencia tienden a tener un mejor rendimiento académico. Claro está, además,
en este estudio, o luego de el resultado de este estudio, familias disfuncionales decidieron aceptar el reto de tener como práctica el comer juntas, y dice el estudio que se determinó, se comprobó que el cambio, según muchos consejeros cristianos por Christian Today, afirmaron que compartir la cena redujo el estrés y se fortaleció la conexión emocional en muchos de los miembros de las familias que ellos atendían, o sea, viendo un resultado favorable. Imagínate. Aún hogares disfuncionales. ¿Cuánto más nosotros como iglesia? Santo Dios. ¿Cuánto más nosotros como gente de Dios si volvemos a esa tradición? Porque la Biblia misma lo confirma. El ágape era una práctica de comunión. Era una práctica de unión y de cuidado mutuo. La mesa era el lugar donde había ese reflejo de Dios. Y el problema que está destruyendo hoy día muchos hogares no es únicamente la falta de recursos, el tiempo o habilidades. El problema es que hemos nuevamente abandonado la mesa, ese lugar de pacto, ese lugar donde podemos compartir como familia. Por eso las conversaciones, la relación, la comunicación familiar se ha apagado en este tiempo. Y si la comunión o la conversación se apaga, la conexión entre los vínculos también se rompe. Y si se rompe esa conexión, si se rompen los vínculos, la familia desafortunadamente corre el chance de ser fragmentada. Amén. Así que me parece que es urgente que las familias vuelvan a la práctica de sentarse juntos. Es algo necesario, es algo vital, pero es algo también espiritual. Aleluya. Y lo interesante es que no solo la Biblia lo afirma, la evidencia moderna, como te expliqué, ya lo confirmó también. No es algo que requiere de grandes estrategias, amados. Solamente basta tener una decisión. Establezcan. Si es un poquito complejo en la semana, tomen un día a la semana y establezcanlo como una necesidad, como un principio. Aleluya. Donde los teléfonos móviles queden a un lado. Porque a veces pequeños actos pueden abrir puertas grandes en nuestras familias. Pequeños actos pueden hacer un lugar, un altar aún de identidad para nuestros hijos. Pero la prisa ha vuelto nuestras mesas un microondas de soledad. Los celulares han cambiado el rostro de nuestras familias. La mesa que antes era un lugar de encuentro, ahora solamente se ha convertido en un lugar de tránsito. El papá coge el café, nos vemos, hijo, Dios te bendiga. La mesa, Santo Dios, que debe de ser ese lugar de formación, ahora se utiliza solamente para momentos especiales.
Y el mundo, para tus hijos, tiene muchas horas al día. Yo creo que la iglesia va a tener que aprender en este tiempo a ser intencional. Amén. Porque muchos en muchos hogares van a ser absorbidos por la cultura si no despiertan a este principio que Dios está inquietando en este tiempo. Aleluya. A que tiene que volver a ser una vida práctica. No podemos seguir resistiendo a un espíritu o cediendo a un espíritu de aislamiento. Porque si estamos hablando de identidad, no podemos ignorar una de las escenas más poderosas que podemos aún ver en las Escrituras. Y te tengo que hablar de Mefiboset. Mefiboset dice la Escritura que este joven se encontraba en Lodebar, un lugar cuyo significado simplemente era tierra sin pasto, lugar sin palabra, lugar sin silencio, o sea, de silencio. No era solo un lugar geográfico, era una condición interior. Un lugar donde vivía alguien que se encontraba roto. Y él mismo se describía como un perro muerto. Y esa palabra, esa expresión, no era un gesto de humildad, sino que realmente había aprendido a vivir lejos de la mesa, donde él ahora, lejos de ella, pierde su identidad. Aleluya. Y muchos hoy se están acostumbrando a vivir a la sombra. Se convierten, aleluya, o se convencen de que sus errores, sus caídas, sus cojeras, los están descalificando del banquete de la mesa del rey. Pero en el reino siempre interrumpe Lodebar con una invitación. Y la invitación en esta mañana es: comerás siempre a mi mesa. Volveremos a la mesa. Volverás a la mesa. Se acabó Lodebar. Mefiboset llegó al palacio esperando un juicio. O sea, mi papá faltó, el rey me va a matar. Pero se encontró allí con una mesa de comunión. Llegó esperando una sentencia, pero recibió la gracia. Y aquí aparece uno de los ministerios más hermosos que nosotros podemos ver en el reino. Porque cuando él se sentó a la mesa, sus piernas lisiadas, aunque no sanaron, aunque no cambiaron su realidad, lo cierto es que sí pudo cubrir aquella falta. Ese es el lenguaje del reino. Santo. Porque la mesa no es un lugar donde nosotros somos perfectos. Es un lugar donde sí podemos entender que aunque no somos perfectos, somos aceptados en el amado. La mesa tiene un mantel que podemos verlo como la gracia de Dios que nos cubre. En la mesa el mismo Jesús nos enseñó que ya no somos lo que nos ocurrió, sino que declaró sobre nosotros Aleluya. la gracia. Por eso cuando nos hablas de la mesa, algo que la iglesia tiene que volver a recuperar. Número uno, nos enseña que tu ubicación donde tú estás ahora mismo, escúchalo bien, no determina tu valor.
Aleluya. Número 2, la mesa sana la historia. No siempre va a cambiar tu debilidad del cuerpo, pero siempre terminará restaurando tu identidad. La mesa no te expone para que tú seas avergonzado. La mesa te cubre para que tú tengas una restauración. Por eso el punto 3, toda mesa es un anticipo. Escúchalo. Cada vez que nosotros compartimos el pan como iglesia en amor, como familia en amor, estamos ensayando las bodas del Cordero. Si no podemos entonces sentarnos a la mesa con el hermano, podemos ver este principio en esto y hacernos la pregunta: ¿cómo vamos a sentarnos con el Rey que aún nosotros físicamente no lo vemos o que nuestros ojos no ven? Puedes adorarlo. Jehová Sayando. Aleluya. Puedes adorarlo, puedes adorarlo. Puedes adorarlo, Santo aleluya. Dios, aleluya. Puedes adorarlo Gloria porque a Él Dios, es bueno, aleluya. gracias Jesucristo. Santo. Porque esta mesa de Mefiboset nos recuerda que Dios nos restaura desde la distancia. Lo mandó a llamar, lo mandó a buscar para hacer justicia. ¿Por qué? Porque la restauración se da en la cercanía. No desde el trono lejano, sino desde una mesa. Desde una mesa donde todos tenemos la misma altura, desde una mesa donde todos somos iguales. Gracias, Dios. Desde una mesa que tiene un mantel del pacto que cubre la vergüenza y nos restaura la identidad. Por eso es que la historia de Mefiboset nos recuerda que la mesa no se expone, vuelvo y te lo digo, para avergonzar, sino para sanar. Y este principio no solo aparece en este episodio de David, es un principio que también podemos ver con mucha claridad en la persona nuevamente de Jesús. Porque Jesús, antes de ir a la cruz, su último deseo no fue predicar un sermón, sino, aleluya, sentarse a la mesa con sus discípulos, con sus amigos, con los suyos. ¿Qué calor hace? Jesús no escogió un monte. Jesús no escogió un templo. Jesús no escogió, aleluya, otro lugar, sino un lugar de intimidad. Ese lugar de intimidad que precede al sacrificio. En esa mesa Jesús tomó el pan. En esa mesa Jesús partió aquel pan, diciendo: este es mi cuerpo. En aquella mesa también tomó la copa, diciendo que aquella copa era el nuevo pacto. Jesús no estaba estableciendo un ritual. Aleluya. Jesús estaba entregando. Jesús estaba hablando en un lenguaje de la mesa. Y lo más importante, para que tú y yo podamos tenerlo claro, que aquella mesa no era una mesa perfecta.
En aquella mesa había traición. En aquella mesa había debilidad. Y pese a todo eso, Jesús no decidió cancelar Sí, Señor. aquel momento. Judas estaba allí. Pedro, quien más tarde lo negaría, estaba allí. Amén. Todos los que eventualmente también desaparecerían, huirían ante un momento difícil, estaban allí. Y lo que te quiero decir es que Jesús no esperó que los que estuvieran en aquella mesa fueran dignos. Pero fueron aquellos que Él decidió amar hasta el fin. Por eso es que la última cena revela el corazón de Dios. Esa cena revela que la comunión no es recompensa de lo fuerte, es la gracia que sostiene a la gente frágil. Porque Jesús no estaba esperando que su cuerpo estuviera unido para partir el pan. Más bien, su cuerpo fue partido para que ellos fueran uno. Tan así que después de la resurrección va a buscar a Pedro. Un hombre que se encontraba lleno de culpa, de vergüenza, por haberlo negado. Pero Jesús no llegó ante él con un listado de acusaciones, sino que preparó una mesa. Preparó un desayuno. Preparó un lugar de comunión. Porque la mesa de la restauración siempre va antes que la corrección. Porque el amor primero cubre. Y desde ese lugar entonces el corazón puede ser tratado. Lo mismo vemos en el hijo pródigo, quien pudo ser juzgado por haber perdido una herencia y haberla malgastado. Pero el padre que lo estaba esperando una vez lo vio regresar, no comenzó a hacerle reproche, sino más bien que envía a hacer un banquete para sentarlo a la mesa. ¿Y qué te quiero decir? Que la mesa no niega la falta, la mesa no niega que haya el pecado, la mesa no niega que haya debilidad, sí la cubre. Porque una vez la cubre, afirma pertenencia. Mis amados, la mesa tiene la intención de hacernos hijos primero. Y luego viene el proceso, no antes. Por eso esa mesa no puede ser un detalle secundario en nuestra vida cristiana. La mesa es un espacio de revelar el corazón, de sellar el pacto, de restaurar los vínculos. Y cuando Dios quiere sanar una persona, una familia, un pueblo, no empieza levantando un púlpito, empieza preparando una mesa. Por eso es importante en esta mañana que tú entiendas la importancia, el valor, lo que representa una mesa, porque una mesa restaura. Y es precisamente por eso que la mesa
se convierte Gloria a Dios. en un lugar de pacto, entiéndelo. Y aunque yo sé que el tiempo va corriendo, no quiero dejar este principio, porque aunque esto es un principio donde yo te estoy hablando de la familia, también tengo que presentarte el otro lado, porque la iglesia es una familia, la iglesia se compone de familia, y lo que sucede dentro de un techo en un hogar va a ser el reflejo también de lo que experimentaremos como iglesia, como cuerpo. Porque de la misma forma que hay mesas que restauran, Santo Dios. también hay mesas que se convierten en lugares de conflictos. La Escritura misma dice que no nos sentemos, ¿verdad?, en mesas de escarnecedores. Aleluya. Vaya, Santo chica. eres mi Dios. Hay mesas que pueden convertirse en lugares de conflicto. Qué cosa más tremenda. Aleluya. Hay mesas que pierden el propósito. Y cuando la intimidad se rompe, cuando el diseño se rompe, cuando el propósito se pierde, la mesa, lejos de sanar y de restaurar, comienza a dividir. Lo experimentó la iglesia de los Corintios. Y como el tiempo está corriendo, usted léalo desde el capítulo 11. Santo Dios. La mesa, para muchos simplemente es un mueble. Pero para Dios, vuelvo y te lo repito, es un instrumento de identidad, de pacto y unidad. Y te mencioné que desde toda la Biblia Abraham recibe su promesa sirviéndole el pan a aquellos ángeles que fueron a visitarlo. Te hemos hablado acerca de los distintos escenarios donde podemos ver cómo una mesa transformó, cubrió, restauró. Pero cuando la mesa pierde el propósito, como te decía, se convierte en ese lugar de conflicto. Porque el problema no era que la iglesia de Corintio dejara de celebrar aquella cena del Señor, Aleluya. de hacer sus ágape. El problema era que habían perdido el propósito de la misma. Por eso Pablo tiene que ser fuerte. Y el problema no era que faltara pan. El problema no era que faltaba vino. El problema era que faltaba amor. El problema no era la falta de ritos. El problema era que estaban fallando en la comunión. Santo. Porque la palabra ágape no describe emoción, describe decisión. Es amor que se entrega, y el amor, vuelvo y te lo digo, no es un sentimiento, el amor es una decisión, el amor es capaz de cubrir cualquier falta, de restaurar, de buscar el bien del otro, y ese amor se tomó o se tornó en forma de la iglesia. Santo Dios.
Porque las mesas ágape era una expresión de ágape, de coinonía, de amor. Un lugar donde se compartía y el interés era preocuparse de las necesidades de los unos y los otros. Era el lugar donde debía de ser, mejor dicho, el lugar donde todos debían de verse iguales. Donde la fe debía de ser visible. Amén. Pero Corintio corrompió el propósito. En vez de recordar la cruz, estaban ignorando al hermano. Por eso Pablo tiene que decirle a los corintios ese verso que nosotros utilizamos muchas veces cuando vamos a hacer la Santa Cena dentro de nuestras reuniones. Cuando él le dice, cada uno examínese. La importancia era verse. Santo Dios. Si realmente estaban viviendo Aleluya. en comunión los unos con los otros. Si realmente ese cuerpo no tan solo tenía la capacidad de sentarse a la mesa, sino de compartir el pan en armonía. Santo. Porque Cristo, te dije, que fue partido para formar un solo cuerpo reconciliado, no para legitimizar divisiones internas. Examínense. No es que no era la intención de Pablo que ellos no comieran, sino de que se examinaran, que se hicieran un autoexamen, no para condenarse, no para excluirse, sino para que ellos pudieran alinearse como parte de un cuerpo que reflejaba el sacrificio de Cristo, porque la mesa no es recompensa para los perfectos. Vuelvo y te lo digo, la mesa es un lugar determinado, llamado para que nosotros caminemos en unidad. Amén. Por eso esa frase lo resume: el cuerpo de Cristo fue partido para que su cuerpo nunca más viviera dividido. Santo. Y ese es el corazón del Evangelio. Gracias. Ese es el propósito de la mesa. Aleluya. El lugar para la iglesia, para la familia, es la mesa, porque es allí donde se forma la identidad. La mesa es el lugar donde las historias son restauradas. La mesa une lo que el mundo divide. La mesa es el lugar donde se transmite la fe de generación a generación. La mesa es el lugar donde la gracia nos cubre. La mesa es el lugar donde el amor une y donde el reino de Cristo se hace visible. Por eso Dios en esta mañana nos está llamando a restaurar la mesa, porque en la familia, aleluya, es lo que hace una iglesia. Aleluya, es la comunidad, y en cada espacio donde su pueblo se reúne debe de proyectarse el resultado de lo que hizo una mesa. Amén. Porque cuando la mesa se restaura, la casa se alinea. Cuando la mesa se restaura, el corazón vuelve. Cuando la mesa se restaura, el cuerpo se une. Y cuando la mesa se restaura, escúchalo en esta mañana, el reino se hace visible. Así que en esta mañana el Señor te ha dicho: no podemos olvidar la mesa, porque la mesa es un principio que restaura.
Y cuando en la mesa Aleluya. se ve, se proyecta el diseño de Dios, el resultado será una esposa, una iglesia como una majestuosa vid, con hijos que son como plantas de olivo, que proyectan identidad, que proyectan pacto, que proyectan la gracia, que devuelve la identidad, que restaura, Santo. que sana. Por eso, Señor, en esta mañana te doy gracias por esta palabra. Quizás no ha sido una palabra, aleluya, de emoción, como muchos a veces lo esperan. Una palabra que genere like, una palabra que haga a otros decir wow, pero es una palabra que despierta corazones, es una palabra que abre conciencia, es una palabra que nos lleva a entender que de la misma forma necesitamos ser, aleluya, o tener urgencia para que como familia nos sentemos a la mesa, pero también necesitamos la urgencia de que como iglesia invitemos a otro con todo y sus defectos, con toda su falta, con todo lo que son, y los cobramos con el mantel de la mesa, toda su debilidad, para que sus historias sean restauradas, para que sus vidas cobren identidad, para que tengan un sentido de pertenencia, porque precisamente Jesús nos enseñó: mi cuerpo ha sido partido, mi cuerpo ha sido molido, para que aunque partido, ustedes sean uno. Lo oró el tío Padre allí en aquella oración intercesora, cuando dijo que el mundo los pueda identificar, porque son uno, como tú y yo, Padre, somos uno. Que vaya aquí avanzo. Santo Dios. En esta mañana estoy dispuesta a utilizar el mantel de mi mesa. Gracias, Señor. No puedo preocuparme de mí solamente. Tengo que buscar a otros que necesitan, que tienen un lugar reservado en la mesa. Por eso mi mesa hoy se convierte en una invitación para alcanzar a muchos que se encuentran en un lugar de olvido y tengan la tranquilidad de que si son llamados, tu intención no es buscarlos, sino sentarlos a la mesa, porque tú tienes la intención de restaurar su identidad para que se vean como hijos, aunque eventualmente experimentemos procesos, pero sabemos que pertenecemos a una mesa. Hoy recuperamos nuestras mesas. Hoy nos ocupamos, Señor, Santo. de hacer un espacio a la semana para sentarnos a ese lugar. En el nombre de Jesús te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, te damos a ti toda alabanza. Si alguna vida en el nombre de Jesús reciba salvación, reciba restauración, reciba, Señor, la paz. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Damos gracias al Señor en esta hora.
volvamos a tomar tiempo, mis amados, al lugar la mesa. La coinonía es muy importante. Así que entendamos que hay cosas que quizás no se resuelven en algún otro lugar, pero sí la mesa nos ofrece una oportunidad. Esperamos la próxima semana. Si este mensaje te ha bendecido, te ha ministrado, compártelo, no te quedes con él. Dale share, envíaselo a alguien que tú entiendes que no tan solo sea un asunto familiar, sino un asunto de salvación. Nos vemos la próxima semana, donde estaremos iniciando una nueva serie. Así que te bendecimos en el nombre de Jesús y creemos que en este día el Señor te da un día hermoso para comenzar a practicar el principio de la mesa, porque la mesa restaura. Dios te bendiga.